rollos que enrollaban y comenzaban a escribir por acá y columna tras columna, tras columna, tras columna y después cuando terminaban pues enrollaban todo eso. Y cuando usted visita una sinagoga todavía sacan la Torá de esa manera, ¿no? Un rollo gigantesco, no hay un rollo de bolsillo, creo yo, porque es pesado, ¿no? Inclusive unos meses atrás tuve la oportunidad de estar en una de esas sesiones y eran de la Reforma, entonces permitieron a una joven agarrar la Torá y ella estaba pero porque era pesadísima. Ahora imagínense que le dan al Señor Jesús el rollo de Isaías. Isaías, extrañamente, también tiene 66 capítulos, okay, está dividido en 66 para nosotros. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es larguísimo. Y Jesús le dan el rollo y dice que encontró el lugar donde estaba escrito. Eso es buena memoria, que sin haber capítulos ni versículos, Jesús va a través del rollo y encuentra exactamente lo que él quiere leer, y después de que lo lee dice: hoy se ha cumplido esta palabra en presencia de vosotros. Qué tremendo. Olvídese que nosotros podamos hacer eso si es que no tuviéramos capítulos y versículos. No habría en Hechos 2:38, solamente diríamos en Hechos dice, pero ¿dónde? Pues más o menos al principio. ¿Qué tanto al principio? Mira, si tienes mano, pon una mano y después dos y tres y cuatro, ahí más o menos a la cuarta mano. No sé cómo le haríamos. Y entonces es por eso que a alguien se le ocurrió hacer una división en capítulos, y el nombre del que se le atribuye esto es Stephen Langton, arzobispo de Canterbury. Más o menos dicen en 1227 hizo la división en capítulos, entonces ya mucho más fácil y uno puede ya hablar acerca de Hechos capítulo 2. ¿Se da cuenta? Ahora, esta división, obviamente, él estaba leyendo la escritura y decidió, pues aquí termina un párrafo, aquí comienza otro, o aquí termina un tema, aquí comienza otro, y esa es la manera en que hizo la división. Pero cuando usted está leyendo la escritura va a haber lugares donde como que metió un poquito la pata, porque según él aquí terminó esto y aquí comienza otra cosa, pero cuando usted lee todo de corrido dice: no, esto es parte de eso también. Y a veces eso, el saber que la Biblia original no tiene capítulos, nos ayuda a entenderla mejor. Y generalmente digo yo: uy, qué lindo sería tener una Biblia solamente para leer que no tenga capítulos ni versículos, porque la leeríamos tal cual como fue inspirada y no haríamos esas divisiones que hacemos. Usted sabe, porque si leo el capítulo 1 hoy y mañana leo el capítulo 2, yo pienso que el capítulo 2 pues no está tan unido al 1. Pero si no tengo esa división, entonces puedo hacer mejor y fluye mejor. ¿Se da cuenta? Pero tenían los capítulos y de repente vino alguien y dijo: pues necesitamos versículos, y la división de versículos fue hecha por Robert Stevens en 1558. El hijo de él reportó que su padre hizo esa división de versículos yendo en caballo desde París a la ciudad de Lyons. Imagínense, hacerlo en caballo. Hacerlo en un buen carro sería difícil, cuanto más en caballo. Pero esa es la manera en que lo hizo. Y entonces ahora ya tenemos división de versículos. Y esto nos ayuda para la memorización más que cualquier otra cosa, ¿okay? Y para encontrar ciertos pasajes mucho más rápidamente. Y obviamente algunas Biblias tienen unos subtítulos. En este caso el subtítulo dice: la venida del Espíritu Santo. Eso no estaba en el original. Okay. Eso es una adición de los editores que quieren, para cuando alguien no conoce bien la Biblia y dice: pues me pregunto cuándo llegó el Espíritu Santo. A ver, yo creo que debe estar por aquí. Van leyendo los subtítulos. Aquí está, la venida del Espíritu Santo. Había estado en el capítulo 2 de Hechos. Y entonces de esa manera les sirve para encontrarlo. Después vamos a estar hablando acerca de las Biblias de estudio que tienen otros numeritos y cosas así, o letras, y le vamos a enseñar cómo usted puede utilizarlos para una mejor lectura de la Biblia, un mejor entendimiento. Ahora, obviamente la lectura de la Biblia tiene beneficios, y el curso es acerca de leer y entender la Biblia, ¿okay? Tradicionalmente esto se llama cómo interpretar la Biblia. Pero cuando estaba preparando esto dije: pero
nos preocupamos de interpretar y ni siquiera estamos leyendo. Un poquito difícil interpretar lo que uno no lee, ¿se da cuenta? Entonces por eso estamos yendo un paso más atrás y decir, ok, ¿cuáles son los beneficios de la lectura de la Biblia? Y obviamente el que debería estar más al frente es esto de que nos da conocimiento de Dios. Y eso es lo que queremos conocer mejor a Dios. ¿Cómo hacemos esto? A través de la Biblia. Hoy en una de las clases en la que estaba nos preguntaron que si alguno alguna vez tuvo una experiencia directa y personal con Dios, tal vez que Dios le habló o tal vez que Dios hizo algo en su vida, y cómo sabe que era Dios, ¿no? Entonces alguien dijo, pues es que yo estaba en tal lugar y como yo sentí como que tenía que hacer esto. ¿Cómo sabe que era Dios? A veces es difícil definirlo, ¿no? Pero yo intenté una respuestita por ahí y le dije, a través de mi conocimiento de la Escritura, uno aprende a escuchar la voz de Dios. Uno hasta llega a conocer, vamos a decirlo de esta manera, la personalidad de Dios. Por ejemplo, cuando alguien viene y dice, mira que aquí tenemos unos jabones milagrosos, que el Señor está proveyendo milagros a través de este jabón. Yo voy a la Escritura y veo, ¿alguna vez el Señor hizo algo así? Otra gente que dice, no, que había una lluvia de polvo de oro y que no sé qué. ¿Alguna vez Dios? Cuando voy a la Biblia veo a Jesús haciendo milagros y hay 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, que tienen hambre. ¿Y qué hace Jesús? Simplemente agarra el pan y comienza a partirlo y repasarlo. Si fuera alguien más, hubiera hecho aparecer una tremenda ballena, ¿no? O un banquetazo ahí con platos de oro y cucharas de oro y a gente para servir y todo y unos ¿cómo se llama? Unas parrillas para hacer barbecue gigante. No, Él no hace eso. Su personalidad es diferente. Él hace cosas de manera sencilla, hace tremendos milagros, pero de manera sencilla. Entonces, ¿cómo sabemos qué haría Dios en ciertas situaciones? ¿O cómo discernir la voz de Dios cuando pienso que Dios me está diciendo que haga algo? En la Biblia. En la Biblia conozco a Dios. Lo que Dios me revela en privado, aún a través de profecía, interpretación de lenguas, no puede contradecir lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la revelada palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, si alguna vez un profeta viene y le dice a usted, oh, tienes que, el Señor me ha dicho que tienes que abandonar a tu esposa, ir de misionero. ¿Está mal ir de misionero? No. ¿Está bien dejar a la esposa? No. Porque Dios ya ha hablado al respecto. ¿Se da cuenta? Dios ya ha dicho algo en la Escritura. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y si Dios lo juntó, Dios no lo va a separar tampoco. ¿Se da cuenta? Entonces ya sabemos qué beneficio tiene conocer la Biblia, leer la Biblia. Conocemos a Dios. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué los fariseos no pudieron reconocer a Jesús? Porque tenían muchas tradiciones acerca de que el Mesías iba a hacer esto, iba a hacer este otro. Pero si hubieran examinado todas las Escrituras, hubieran tenido un mejor panorama de todo lo que el Mesías iba a realizar. Sí, iba a traer paz sobre la tierra, reconciliación y todo lo demás, pero también había una obra de redención que tenía que realizarse, y eso ellos no lo vieron porque ignoraban las Escrituras. En Juan capítulo 17 y el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna viene ¿por qué? Por medio de conocer al único Dios verdadero y reconocerlo manifestado en carne para nuestra redención. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que el estudio y la lectura de la Biblia van a traer a nuestras vidas. También trae sabiduría, y cómo la necesitamos. En Proverbios capítulo 2 versos 1 al 5, hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces mire, está diciendo tienes que tener una pasión por conocer la voluntad de Dios. Y a veces nosotros no queremos la voluntad de Dios. Esa es otra manera de saber cuando Dios es el que está hablando, cuando va en contra de lo que mi carne quiere y tengo que hacer cosas espirituales. Pero note que nos dice, si recibieres mis palabras, mis mandamientos, guardares dentro de ti. Pero ¿cómo puedo guardar esos mandamientos si ni siquiera los leo? ¿Y qué si memorizo algo y no lo entiendo? ¿Cómo puede eso ser de beneficio para mí? Usted sabe que hay musulmanes que desde los 6 años, hasta los 12 años ya tienen que conocer el Corán completamente de memoria en el original árabe. Y lo hacen. Van memorizando capítulo por capítulo por capítulo, todo cuando llegan a... Pero ¿sabe qué? La gran mayoría de los musulmanes no hablan árabe, no lo entienden. Entonces memorizan algo que ni siquiera ellos pueden entender. ¿Cómo les beneficia eso? Pues es su tradición, eso es que Dios les va a bendecir simplemente por haberlo hecho. Pero ¿no es mejor cuando uno entiende verdaderamente la palabra de Dios? Cuando uno sabe lo que significa. Sí, la belleza de los que pasamos por la clase de unicidad, de saber el Shema en hebreo, es porque entendemos qué quiere decir, que hay un solo Dios y se hace más precioso. ¿Está conmigo? Entonces queremos eso, queremos la inteligencia, queremos la sabiduría del Señor, y hay bastante sabiduría en la palabra del Señor. Nos trae salvación y nos mantiene también salvos. 1 Timoteo capítulo 4 el verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿cómo puedo yo cuidar de la doctrina si la doctrina es algo que sale de la misma palabra de Dios? Si no la conozco, no conozco mi doctrina. ¿Está conmigo? Y entonces esta es una de las cosas que vamos a tratar de remediar, y para que al final de todas estas clases pueda venir otra vez el entrevistador de Equípate y nos pueda decir 3 versículos del bautismo en el nombre de Jesús, y que ya no nos pegue con el Equípate. Ahora, la palabra doctrina significa enseñanza. Okay. Y esa es una de las cosas que usted puede agarrar el diccionario de la lengua española y buscarlo ahí, qué significa doctrina, porque como que tenemos idea qué es, pero ahora ya sabemos, es enseñanza, es decir, la enseñanza oficial de la iglesia del Señor como fue revelada en las Escrituras. Eso es doctrina. Ahora note en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 16, otros de los beneficios de la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Imagínese, usted puede enseñar a otros, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Para redarguir, para corregir. Redarguir es el proceso por medio del cual uno hace que alguien vaya y proceda al arrepentimiento. ¿Okay? Para corregir, cuando alguien piensa, no, yo creo que hay más de un Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Okay? Para instruir en justicia, es decir, en la manera en que tenemos que vivir. Note que la palabra del Señor es útil para todas estas áreas. Para el evangelismo, para corregir a los que ya están en el camino, para instruir aún a nosotros mismos en cómo tenemos que caminar y las cosas que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir para el Señor. Entonces la escritura ha sido inspirada por Dios por estos motivos. Y si no permitimos que esos motivos se hagan realidad en nuestra vida, entonces en vano inspiró Dios las escrituras. No hay nada peor que tener algo que es bien poderoso y que nunca uno lo utilice. Es como
El indigente que cuando murió encontraron que tenía en medio de esas bolsitas que llevaba en ese carrito de Walmart multitud de dinero que fue colectando a través de los años de la gente que pasaba y pedía, pero nunca lo gastaba. Entonces tenía una bolsa llena de dinero y nunca la aprovechó. Imagínese morir con la Biblia en las manos y nunca haberla aprovechado. Entonces tenemos la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La palabra testamento significa simplemente pacto. Entonces tenemos el antiguo pacto, que es el pacto de Dios con Israel y los descendientes del pueblo de Israel. Y luego tenemos un nuevo pacto que comienza con Israel y con sus descendientes, pero que abre las puertas a todos aquellos que nunca eran parte de ese pueblo, es decir, los gentiles. Todo aquel que no es judío es un gentil. Entonces nos incluye a nosotros, usted y a mí. Tenemos libros de ley, libros de historia, poesía, profetas, evangelios, historia de la iglesia, cartas como mencionábamos, y aún un libro de profecía en el libro de Apocalipsis. Entonces queremos nosotros poder leer estos libros y descubrir algo que Dios está tratando de hablarnos a nosotros mismos. Ahora, en los minutos que nos quedan, déjeme más o menos darle un poquito el mapa de lo que vamos a estar haciendo en este curso, algunas de las lecciones que vamos a estar llevando. Primero vamos a tener una sesión de cómo saber si la Biblia fue inspirada por Dios. Ahora, entiendo que la mayoría de nosotros, espero que estamos acá, creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Okay? Pero déjeme decirle, estamos viviendo en un tiempo cuando esto ya no es un conocimiento fundamental que sea aceptado por todos, ni siquiera por nuestros propios hijos, porque en las escuelas les están enseñando a cuestionarlo todo. O tal vez usted ha visto a jóvenes llevando una playera que dice question authority, ¿no? Es como que no aceptes cualquier autoridad simplemente porque. Y entonces nuestra siguiente generación necesita tener por lo menos unas cuantas razones por las cuales sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante. Me acuerdo una vez en el Instituto Bíblico teníamos una clase que se llamaba Religiones, Sectas y Herejías, y comenzábamos con la inspiración de la Biblia. Después de estar ahí terminando toda la semana, salimos con unos pastores y un pastor anciano me dijo: hermano, ¿para qué hicimos todo eso esta semana? Yo creo en Dios, yo sé que la Biblia es palabra de Dios. Y su asistente a pastor estaba ahí y decía: pastor, esas son las preguntas que constantemente me hacen los jóvenes de la iglesia. Entonces se nota la diferencia generacional que hay. Antes mi pastor podía decirme lo que sea, yo le creía, porque cuando lo leía de la Biblia, por eso me convertí. Por eso es que llegué, y no sé si tenemos visitantes, pero llegué con una Biblia católica de estudio bajo el brazo, la Biblia de Jerusalén. Y en mi propia Biblia católica me mostraron que estaba equivocado como donde estaba, y que tenía que arrepentirme, bautizarme en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas, en mi propia Biblia. Y lo acepté. ¿Por qué? Porque yo ya creía que la Biblia era palabra de Dios. La nueva generación no. Entonces necesitamos. Y otro beneficio de eso es de que cuando uno ya se da cuenta de lo potente, lo maravilloso de la palabra de Dios, es que lo que uno lee sabe que ya viene de Dios. ¿Se da cuenta? Es como que acrecienta un poquito más nuestra fe, porque sé que estas no son simplemente palabras huecas, sé que es la palabra de Dios y que esta promesa es verdad porque Dios es verdad. ¿Se da cuenta? Entonces esa va a ser una de nuestras lecciones. Después vamos a hablar de cómo fue transmitida y traducida la Biblia. Y esto va al hecho de que mucha gente dice: pero es que la Biblia fue traducida y retraducida y copiada y recopiada de un idioma para otro. ¿Cómo sabemos hoy que realmente tenemos lo que escribió Pedro, Pablo y todos ellos? No, eso ya lo han debido cambiar quién sabe cuántas veces.
Y ahí vamos a responder eso porque aunque parece que el mundo entero cree eso, el mundo entero está equivocado en ese punto. Okay. Lo que tenemos hoy es completamente confiable y vamos a hablar acerca de todo el proceso de transmisión. Y después vamos a tratar de estrategias de cómo leer la Biblia, especialmente para algunos de nosotros tal vez que no nos gusta la lectura en general, que crecimos más con televisión que con libros. Entonces leer es bien difícil, concentrarse para la lectura, como que, uy, no, y de repente uno está más bostezando que leyendo. Entonces vamos a agarrar unas cuantas estrategias que nos ayuden a poder comenzar a leer la Biblia. Y usted tiene que estar preparado porque en este curso vamos a leer la Biblia. Vamos a comenzar poco a poco, pero para cuando terminemos todo esto, amén, vamos a estar leyendo 4 capítulos de la Biblia cada día. No se preocupe, eso va a ser al final, ¿ok? Pero también vamos a estar aprendiendo versículos bíblicos, vamos a comenzar a memorizar versículos, amén. Inclusive tenemos tarea para la siguiente semana. Aleluya. Y luego vamos a, después de ya que estamos leyendo la Biblia, ok, entonces hay cosas que yo quiero estudiar en la palabra del Señor. Quiero poder utilizar mi Biblia para dar un estudio bíblico a alguien sobre el bautismo en el nombre de Jesús, y nunca he podido hacer eso porque sé que hay versículos, pero son tantos y no sé por dónde comenzar, qué hacer. Entonces para esto vamos a estar haciendo unas cadenas de versículos bíblicos. Entonces vamos a comenzar con cómo memorizar la Biblia para tener ciertos versículos ya ahí listos, ¿no? Como que listo, donde se necesite. Hechos 2:38, ¿se da cuenta? Y también vamos a tener una cadena de versículos bíblicos, de tal manera que usando nuestra propia Biblia podemos hablar con cualquier persona con relación a las doctrinas esenciales, amén, de la Iglesia Apostólica. Y luego vamos a dar tal vez un poquito más prácticamente cómo puedo agarrar un versículo, por ejemplo, y extraer lo que ese versículo está tratando de decirme. Y esta técnica se llama la de observación, es decir, vamos a aprender cómo leer la Biblia como si fuera la primera vez. ¿Okay?